Bueno, ya en breve te voy a ceder la palabra a Francisco Palacios, profesor de la Universidad de Derecho, que muchos ya conoceréis, y que os va a hacer una pequeña introducción a modo de presentación de nuestro invitado de hoy, Pablo Sapag, al que otros tantos también conoceréis porque ya nos visitó en 2016 en la presentación del Movimiento de Apoyo a Siria, o en 2017 cuando vino a presentar su libro Siria en Perspectiva. Un libro, por cierto, que podéis comprar en aquella mesa que tenéis al final, al terminar, y que os recomendamos porque es de obligada lectura para todo aquel que quiera entender el conflicto sirio en profundidad. ¿Vale? Os reitero a todas y a todas nuestro agradecimiento por vuestra asistencia, también a Francisco y a Pablo por acompañarnos esta tarde, y nada, esperamos que os guste. Muchas gracias. Yo aquí simplemente voy a hacer la presentación de Pablo y voy a, si acaso, abrir un poco boca con algún dato más bien de la reciente crisis de Ucrania, ¿no? Que tiene relación con el título de esta charla, que es Guerra y Propaganda. Guerra y propaganda, donde es la información y es la verdad la que sucumbe en cualquier tipo de guerra. Esto es un clásico, es un tópico, pero dijeron, lo dicen, que es Ponsonby, un político inglés de principio de siglo, el que lo dijo, pero sin embargo, buceando que la primera víctima de una guerra es la verdad, ya lo dijo Sun Tzu y lo dijo Esquilo, en el siglo XVI, más o menos eran contemporáneos antes de Cristo. Quiere decir que siempre que hay un conflicto militar, siempre que hay violencia, la primera víctima realmente es la verdad y sobre todo es la verdad de la potencia hegemónica o del que tiene militarmente más capacidad de fuego. Estamos en Europa, estamos en la Unión Europea y teóricamente estamos en un gran paraíso de libertades y de derechos, entre los cuales la información y la comunicación nos dicen permanentemente que son las insignias de nuestra cultura y de nuestra civilización. Sin embargo, desde que comenzó esta crisis hay ejemplos variadísimos de que es absolutamente lo contrario. Yo creo que todos los que estéis aquí, a lo mejor ya conocéis los datos que voy a dar, pero por si acaso los doy rápidamente. La crisis comienza con un hecho, allá por febrero, que es absolutamente trágico y dramático y que muy poca gente conoce, que es la ejecución extrajudicial de varios negociadores ucranianos cuando van a negociar con la diplomacia rusa. Cuando vuelven a Ucrania son eliminados extrajudicialmente por el propio establecimiento ucraniano, las propias fuerzas de inteligencia ucranianas. Eso al comienzo. De ahí hasta este último mes. En este último mes tenemos toda una serie de fuentes cerradas, de ejemplos de fuentes cerradas que significan muy bien cómo se están produciendo, o mejor dicho, cómo no se están produciendo los acontecimientos de información. Tenemos al periodista Pablo González, un español al cual se le niegan todos los derechos fundamentales que dicha Unión Europea pregoniza permanentemente. Lleva incomunicado, lleva bajo interrogatorio policial y custodia policial ya todos los últimos meses. La Audiencia Nacional también ha admitido el expediente solicitud de extradición del Anatoly Said, conocido periodista ucraniano, crítico con el régimen ucraniano. No es una persona que esté empezando a intervenir ahora con la invasión o con la guerra, con el conflicto, sino que era ya crítico con el establecimiento desde hace muchísimo tiempo y, sin embargo, se está abriendo un procedimiento de extradición ante la Audiencia Nacional. Ucrania no se ha cortado nada en decir que esta detención es otra evidencia, cito textualmente, de que todo traidor de Ucrania tarde o temprano recibirá un castigo merecido. Es inevitable. Es una especie de dictum del gobierno ucraniano. El 20 de abril el periodista Valery Kuleshov fue asesinado en Kherson, temporalmente ocupado por las fuerzas ucranianas en una de las muchas idas y venidas del conflicto. Tampoco creo que nadie se ha enterado de que Valery Kuleshov fue asesinado. Aquí en España tenemos desde influencers muy jovencitos hasta gente mucho más erudita y más senior como el coronel Pedro Baños, de jovencitos la famosa influencer rusa Liu Shibaya, por poner un ejemplo que no es precisamente del espectro a lo mejor ideológico, digamos, de la izquierda, que han sido amenazados, chantajeados ellos y sus familias, sus amigos, y acumulan, el otro día lo decía, la influencia, un total de 119 páginas de insultos, amenazas, descalificaciones y persecuciones.
En Alemania, el canciller Schröder, en un hecho inédito en el derecho constitucional, y digo el derecho constitucional porque aquellos privilegios que recibe un jefe de Estado después de dejar de ser jefe de Estado es derecho constitucional, y nos explicamos el derecho constitucional, es el primer ejemplo al cual el Bundestag, la Cámara Baja alemana, ha empezado a abrirle un expediente de eliminación de privilegios como el jefe de Estado. ¿Cuál es el pecado de Schröder? Haber colaborado como técnico, como experto en empresas rusas y no haber tomado una posición en contra de la invasión. Y finalmente, todos los otros ciudadanos, ya no los que he mencionado a título personal, que son comunicadores, sino los ya pasivamente comunicados, estamos bajo una censura dictada por la Unión Europea, por la cual se nos cerraron las dos únicas vías y canales de comunicación de uno de los dos bandos, donde hay ruedas de prensa del presidente de Rusia, hay ruedas de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores, hay ruedas de prensa del Ministerio de Defensa. Se nos cerraron radicalmente los medios Sputnik y Russia Today y silenciaron absolutamente lo que eran las versiones de uno de los contendientes. Pueden ser buenas, malas o regulares, pero como ciudadanos de la Unión Europea tenemos derecho, creo, a poder recibir esa información y hacernos o a tener un criterio propio a ese respecto, y sin embargo, tanto la presidenta de la Comisión como el presidente de las Relaciones Exteriores, como el consejero el comisario de las Relaciones Exteriores de la Unión Europea han decidido que los ciudadanos europeos son incapaces mentales, insuficientes mentales, que no pueden recibir determinado tipo de información y por eso hay que eliminarla. No obstante, dicho todo esto, en relación con la falta de información, con la falta de verdad, con la parcialización, con la muerte en definitiva de la verdad en el conflicto armado, nunca hay que olvidar, y termino con esto, y paso a presentar a Pablo, que detrás de esto siempre está un planteamiento estratégico. Es decir, todo ese tipo de cuestiones no son inocentes, no son ocurrencias de un ministro, de un consejero, de un asesor, de un presidente, sino que hay detrás un marco estratégico. El marco estratégico de cómo se podían producir, se deberían producir las relaciones estratégicas en el mundo de la posguerra fría, fueron articulados ya desde los años 90, donde se gestaban en Estados Unidos unos 15 think tank precisamente para delinear dicha estrategia. Un centro neurálgico de esa estrategia es una señora, que yo cité hace poco en un artículo, la señora Victoria Nuland, actual subsecretaria de Estado, experta en tema ruso, diplomática y embajadora ante la OTAN, generadora de un grupo de trabajo específico sobre OTAN y expansión de la OTAN en el Consejo de Relaciones Exteriores, directora de monográficos y creadora de artículos en Foreign Affairs, la revista señera de la política exterior estadounidense, sobre cómo digamos, ir acorralando a Rusia, hasta el punto de que el último artículo más importante de la buena señora en 2020 fue textualmente acorralando a Putin. En todo este tipo, digamos, de escenario es donde debemos movernos para saber en qué se basa luego toda la serie de acontecimientos, llamémosle anecdóticos, informativos o no informativos. Hay detrás toda una estrategia de propaganda, toda una estrategia política de propaganda que no se improvisa, sino que se gesta a través de los años y se pone en funcionamiento en determinado tipo de etapas. Bien, pues supongo que de todo esto nos va a hablar ampliamente Pablo Sapag. Pablo Sapag además tiene la doble condición para este menester de docente investigador y además de periodista. Él ha sido simultáneamente periodista, docente e investigador. Como periodista está en muchísimos sitios. Normalmente en su currículum pone que en Kosovo, en Irlanda, en Afganistán, pero también estuvo en Siria, entrevistó de hecho a Bashar al-Assad y en más sitios, como contaba antes cuando estábamos con él tomando un café. Es decir, ha estado prácticamente en casi todos los escenarios bélicos contemporáneos. Es profesor titular de la Universidad Complutense, Facultad de Ciencias de la Información, Departamento de Periodismo y Comunicación Global, y es director del Grupo de Investigación, Estrategias Persuasivas, Propaganda Política y de Guerra. Las publicaciones, cito solo 3, son Siria en Perspectiva, que creo que es la que está ahí encima de la mesa, Estrategias de las Guerras Imperialistas,
modelos de expansión militar en Oriente Próximo y Medio, Francia y sus políticas en Siria. Y un tercero, información internacional en televisión, de la contextualización al espectáculo. De la misma manera, publica de manera más o menos científica o divulgativa, según la ocasión, en medios de comunicación de América, Europa y Oriente Próximo. Y ya, pues, sin más, le doy la palabra a él. Bueno, pues muchísimas gracias, Paco Francisco, por la generosa presentación. Muchas gracias también a Santiago por la presentación, por la organización, a la plataforma Anti-OTAN de Zaragoza por organizar este ciclo de conferencias, de charlas, de encuentros, con vistas a esa cumbre de la OTAN en junio en Madrid, y que yo creo que ha cobrado una relevancia mucho mayor por lo que tú decías, ¿no, Santi, los acontecimientos. Mi gratitud también a la Universidad de Zaragoza por acogernos a esta ciudad, y mi agradecimiento, por supuesto, a los presentes, ¿no? Para mí es un honor estar aquí nuevamente. Yo voy a dividir mi intervención en tres partes, diríamos casi cuatro, pero tres partes que van a ser mías de alguna manera. Voy a dar una pincelada sobre qué es la propaganda. La propaganda no es cualquier cosa, la propaganda es un proceso de comunicación que está reglado y que se rige por unas normas, por unas técnicas, de acuerdo a unos parámetros, etc. Voy a dar unas pequeñas pinceladas para que podamos aterrizar luego en un segundo nivel sobre cuál es el estado de la cuestión en el marco de la propaganda en los conflictos armados. Y en ese ámbito de propaganda en los conflictos armados, en la época que nos ocupa, voy a centrarme en dos conflictos armados. Los conflictos armados no siempre son guerras. Todas las guerras sí son conflictos armados, pero no todos los conflictos armados son guerras. Y por ahí también hay algo de propaganda, la propaganda semántica. Volveremos después quizás sobre eso. Digo que voy a utilizar de ejemplos los casos de Siria y de Ucrania, ¿no? Ucrania-Rusia. De Siria, por lo que ha dicho Francisco, ¿no? Bueno, yo soy de origen sirio y por tanto, he tenido un interés particular en lo que ha pasado en Siria en los últimos 10 años, y fruto de eso pues hay una serie de trabajos de investigación en torno a la propaganda en relación a la crisis siria, ¿no? Acabo de venir, por cierto, de Siria hace 3 semanas atrás, y bueno, pues es interesante ver también cómo van variando los discursos, etc. Y obviamente, pues como no podía ser de otra manera, en este contexto de una crisis como la de Rusia-Ucrania, Ucrania-Rusia, y en el marco de estas conferencias, charlas que ha organizado la plataforma, pues era ineludible, en fin, referirse a ejemplos que vamos a poder identificar que estamos viendo día a día, ¿no? Primera cuestión. Guerra y conflicto armado, acabo de decir, no son lo mismo. Las guerras como tales, y Francisco, que se dedica al derecho, lo sabe, es un instrumento que tienen los estados para dirimir sus conflictos. Y la guerra tiene un carácter legal. Y las guerras se resuelven, además, de acuerdo a unas convenciones. No cualquier cosa es guerra. Una cosa son los conflictos armados y otra cosa son las guerras. Normalmente, cuando hablamos de conflictos irregulares, lo que algunos actores quieren es que se eleve a categoría de guerra, para darle cierta legitimidad, y eso tiene que ver con una forma de propaganda que se llama propaganda semántica, ¿no? Hablaba hace un momento de Siria. Bueno, desde el punto de vista del discurso, lo que se intentó por parte de los grupos armados que se sublevaron en Siria en 2011 y de sus apoyos exteriores era elevar a categoría de guerra civil el conflicto armado en Siria. En Siria ha habido un conflicto armado mayor, virulento, pero no ha habido una guerra civil, lo siento. En Siria no ha habido una guerra civil. Ha habido un conflicto armado, pero una guerra civil. El arquetipo de guerra civil, y si nos vamos a la literatura científica, estoy citando aquí a Calibás, Moro, Sambonis,
Es la Guerra Civil Española. Los requisitos para que un conflicto armado interno pueda ser llamado guerra civil están perfectamente tasados. Y son los que se dieron entre 1936 y 1939 aquí. En Siria no se dio ninguna de estas características y, sin embargo, todavía hoy hay quien le llama majaderamente guerra civil, ¿no? En los medios de comunicación, por ejemplo, guerra civil siria, etc. ¿Por qué? Porque el concepto de guerra civil permite legitimar, ¿no? Pues ahí ya tenemos una primera forma de propaganda, que es la propaganda semántica. He dicho que las guerras normalmente se declaran entre estados y se libran de acuerdo a convenciones internacionales, etc., ¿no? Siguiente cuestión. Ningún conflicto armado es igual a otro. Y esto también es muy importante. Los conflictos se pueden parecer en lo superficial, ¿no? Pero los conflictos armados, ni en su génesis, ni en su desarrollo, ni en sus consecuencias, ninguno es igual a otro. Y eso también se utiliza mucho con carácter propagandístico para, o bien, agitar a la población en torno a un conflicto armado, o bien para desdramatizarlo, ¿no? Para que la gente pues, no le dé la importancia de vida a un conflicto armado. Ah, bueno, esto es igual a lo que ya ocurrió, etcétera, etcétera. Por lo tanto, siempre que nos acercamos a un conflicto armado, hay que acercarse con las antenas bien puestas y entendiendo que no es extrapolable lo que ocurrió en un sitio y llevarlo a otro, ¿no? Normalmente vamos a ver cómo hay una forma de propaganda que se llama la transfusión, la propaganda a partir de la transfusión, que precisamente lo que busca es crear ciertas analogías con cosas del pasado para que un determinado conflicto sea más o menos aceptado por la población, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta esa cuestión. Hoy en día lo que destacan son los conflictos armados híbridos, o yo diría más llamados guerras híbridas. Es un concepto que introdujo la profesora Mary Kaldor poco después del final de la Guerra Fría, que desarrolló también Robert Kaplan en ese libro que se llama La anarquía que viene, etc., ¿no? Son conflictos, estos conflictos híbridos, que tienen varias características. No voy a entrar en todas ellas, pero sí me centraré en la cuestión de la propaganda. En las guerras híbridas o conflictos híbridos, la propaganda juega un papel fundamental. Porque la propaganda, que siempre ha tenido un papel en los conflictos armados, desde la antigüedad la propaganda ha sido importante, pero desde una perspectiva histórica la propaganda no se sistematiza hasta la Primera Guerra Mundial, pero la propaganda siempre se veía como algo auxiliar al conflicto armado, ¿no? Era importante, pero era auxiliar. En las guerras híbridas la propaganda pasa a ser fundamental, ¿no? La propaganda pasa a ser fundamental y muchas operaciones militares se van a empezar a planificar a partir de los réditos o de los resultados propagandísticos que den. Bueno, esto tiene que ver con el tipo de conflicto en el que nos encontramos, conflictos desordenados, sin frentes claros, con intervención de actores con unos perfiles grises, no es el clásico conflicto con estados, etcétera, sino que vemos milicias de distinto pelaje, paramilitares, grupos delincuenciales o delictivos, etcétera, y tiene también que ver este predominio o uso y abuso de la propaganda en los conflictos híbridos, bueno, con las tecnologías de la información y la comunicación de las cuales disponemos hoy en día, ¿no? Que permiten entonces que la propaganda tenga un papel mayor, a partir de redes sociales, a partir de internet, etc., ¿no? Respecto a la propaganda como fenómeno de comunicación, lo dije antes, es un proceso de comunicación reglado. Bueno, la propaganda, ya sea política, ya sea religiosa, ya sea de guerra o ya sea mixta, propaganda político-religiosa, que se da mucho, por ejemplo, en el ámbito de los conflictos armados. La propaganda es un fenómeno de comunicación que busca, digamos, que el receptor del mensaje diga, haga o piense lo que el emisor quiere. En propaganda lo más importante es siempre el receptor. La propaganda se puede elaborar muy bien desde el punto de vista formal, se pueden tener muchos medios técnicos para difundir la propaganda, pero si finalmente la propaganda no consigue que el receptor haga, diga o piense
Lo que el emisor quiere es una propaganda fallida. Y en eso se diferencia otras formas de comunicación, por ejemplo, la comunicación en el ámbito educativo. En el ámbito educativo, bueno, hay un proceso en el cual se comparte una información. Un docente no tiene por qué o no está buscando ex professo convencer a nadie de nada, comparte una información. Si hablamos del periodismo, y hoy vamos a hablar mucho del periodismo, el periodismo en esencia, si vamos al origen del periodismo, a la definición de lo que es el periodismo no debería preocuparse del receptor, debería preocuparse del mensaje. Y sin embargo hoy, lamentablemente, el periodismo se preocupa más de crear una respuesta determinada del receptor que del mensaje. Y eso nos está indicando que el periodismo cada vez más se confunde y se asemeja con la propaganda. Tenemos también la publicidad, y la publicidad es otro proceso de comunicación que se parece a la propaganda. Busca también una respuesta del receptor, pero busca una respuesta en un ámbito distinto. La propaganda busca una respuesta en el ámbito ideológico, cultural, valórico, político, religioso. La publicidad comercial busca una respuesta económica comercial, ¿no? Es decir, si nosotros nos planteamos una determinada marca de bebidas, de refrescos, lo que busca es vender refrescos. Si ya de paso usted apoya el sistema económico que permite que esa empresa se beneficie y tal, perfecto. Pero el objetivo de esa marca de refrescos no es apoyar un determinado sistema político-económico, de manera directa, de manera indirecta sí, pero su objetivo es que usted compre el producto, nada más, ¿no? Entonces, propaganda y publicidad son procesos de comunicación que se parecen, son primas hermanas, pero son distintas también en el objetivo. Si aterrizamos un poco más y vamos a la propaganda de guerra, bueno, diremos que la propaganda de guerra utiliza las técnicas generales de la propaganda, las que utiliza la propaganda religiosa, que por cierto es la más antigua y es la más desarrollada, la propaganda religiosa, y dentro de la propaganda religiosa la más efectiva ha sido la propaganda de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue la primera institución en la historia, por allá por 1622, en crear un organismo dedicado única y exclusivamente a hacer propaganda, la Sacra Congregación de la Propaganda Fide. La propaganda de guerra, en definitiva, utiliza más o menos las mismas técnicas que utiliza la propaganda religiosa o la propaganda política, ¿no? Bueno, lo que busca es persuadir, convencer al receptor para, bueno, primero, que esté dispuesto a combatir, si es, digamos, el propio combatiente a quien va dirigido el mensaje, y busca disuadir al combatiente enemigo, desmoralizarlo para que no combata. No solo al combatiente enemigo, sino que también a su entorno, ¿no? Como vemos, la propaganda de guerra se dirige a varios emisores, a varios receptores, perdón, de manera simultánea, pero con mensajes diferenciados, ¿no? Cuando hablamos de propaganda de guerra, propaganda en el ámbito de los conflictos armados, el propagandista está sometido a una enorme presión, por varias razones. La primera es por lo que está en juego en un conflicto armado, ¿no? Lo que está en juego en un conflicto armado, además de lo político, lo económico, lo geopolítico, etc., al final del día son vidas, ¿no? Y si la propaganda se hace bien, un conflicto armado a veces se puede acortar, y si se hace mal, lo estamos viendo ahora con el caso de Ucrania, ¿no? La cifra de bajas aumenta y se dispara, ¿no? Y esa es una presión para el propagandista, para el que trabaja haciendo propaganda. Pero además es compleja hacer la propaganda de guerra porque, insisto, se tiene que dirigir a 5 públicos distintos de manera simultánea. Primero, los combatientes propios, y eso no es fácil. Combatiente propio hay que convencerle que esté dispuesto a matar y a morir. Lo primero es más fácil, pero es difícil también, pero es más fácil convencer a un joven de 18, de 20, hasta 30, 35 años que esté dispuesto a matar, y es mucho más difícil convencerle de que esté dispuesto a morir. No es fácil. No es fácil. Y ahí el propagandista tiene que afinar mucho. En segundo, hay que dirigirse a los combatientes enemigos. El combatiente enemigo hay que disuadirle para que no combate. Hay que desmoralizarle. Hay que lograr que el combatiente enemigo no esté dispuesto a matar. Que esté dispuesto a morir, bueno, pero no a matar. Hay que dirigirse a la retaguardia propia y a la retaguardia enemiga. Uno de los grandes problemas que tienen los países occidentales y de la órbita OTAN-Estados Unidos
es que hay una desconexión profunda entre los combatientes y sus retaguardias, ¿no? Es decir, desde Vietnam en adelante, los ejércitos occidentales no tienen victorias sonadas en conflictos armados reales y de peso. No tienen, ¿no? ¿Por qué no tienen? Porque no tienen el respaldo de sus poblaciones. Hay una desconexión entre la retaguardia y el combatiente. Y si el combatiente no siente el respaldo de la retaguardia, porque a ver, quien ha estado en la guerra lo sabe, la gente no combate ni por un presidente, ni por grandes ideas, ni por... No. El que está ahí metido en una trinchera, o está montando una guardia, o está ante una pieza de artillería antiaérea, lo que está pensando es en su familia, en su barrio, en sus vecinos, etc. Si no siente el aliento, no va a combatir. Piensen cómo los primeros correos aeropostales, ¿no? La primera distribución de cartas por vía aérea, nace en la Primera Guerra Mundial. El primer correo aeropostal es un correo aeropostal italiano para que los combatientes recibieran lo antes posible las cartas, debidamente censuradas, claro, de sus familiares, para que no se desmoralizaran. El primer correo aeropostal en España no fue un Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona, fue un Sevilla-Larache, en el norte de África, para que los combatientes que estuviesen ahí pudieran tener el aliento de sus poblaciones. Finalmente hay un quinto público al cual hay que dirigirse y es cada vez más frecuente, sobre todo en los conflictos post-Guerra Fría, ¿no? En estas guerras híbridas a las que me refería antes, que es el público global, el público internacional, ¿no? Porque hoy, con los sistemas de comunicación que hay, pero también con, digamos, esta globalización plana que se impuso y que hoy, con el conflicto de Ucrania y Rusia, pues empieza a batirse en retirada, pues hay también unos públicos globales, ¿no? Y vemos cómo en determinados conflictos, casi tan importante como dirigirte a tu propio público y al público de tu enemigo directo, te tienes que dirigir a un público global, ¿no? Porque al final hay opiniones públicas que terminan permitiendo que los estados hagan determinadas intervenciones. Pensemos el caso de Kosovo, por ejemplo, ¿no? En el caso de Kosovo, de la intervención de la OTAN en 1999, bueno, había que dirigirse a ese público que entonces componían 19 estados, ¿no? Ahora ya van por 32, me parece, ¿no? Y era fundamental hacerlo. En el caso de la intervención, que se dio a finales de ese año también en Timor Oriental, lo mismo. El caso de Libia, ¿no? Sin una agitación propagandística que validara la intervención de la OTAN en Libia, pues las opiniones públicas no hubieran pasado por ahí. Ni qué decir tiene lo de Siria. Lo de Siria también hubo una gran agitación propagandística internacional. Uno hacía un repaso, ¿no?, de los discursos, y los discursos eran prácticamente idénticos aquí, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en, no sé, en sitios más alejados, y lo que estamos viendo ahora con Ucrania, ¿no?, donde hay claramente un mensaje que se dirige a un público global, ¿no? Esta procesión de intervenciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky todos los días en un parlamento, todos los días en una cumbre, todos los días en una conexión por televisión en directo, etc. Bueno, tiene que ver con atender a ese quinto público que es un público global. ¿Qué más podemos decir de la propaganda en tiempos de guerra, en tiempos de conflictos armados? Bueno, que la que prima es la propaganda negra y la gris, ¿no? La propaganda la podemos clasificar desde muchos puntos de vista, y uno de ellos es desde el punto de vista del emisor. Si el emisor da o no da la cara. Cuando el emisor da la cara, y sabemos quién está haciendo la propaganda, hablamos de propaganda blanca. Pero cuando el emisor se esconde, y eso se utiliza mucho en tiempos de conflicto armado, porque lo que se busca es ganar credibilidad, en propaganda tan importante como lo que se dice es quien lo dice, ¿no? Aquí Paco mencionaba a Josep Borrell, el alto representante de política exterior de la Unión Europea, a la señora von der Leyen, etc. Bueno, no es lo mismo que digan ellos según qué cosa respecto a la crisis de Ucrania, a que lo diga el propio Joe Biden, por ejemplo, ¿no? O que lo diga el propio secretario general de la OTAN.
Entonces, en propaganda es muy importante, sobre todo en tiempos de guerra, identificar qué tipo de emisor es el que puede ser más rentable para una acción de propaganda. Y a veces lo más rentable es ocultar al emisor, adoptar una identidad falsa o adoptar una identidad gris, ¿no? Por eso, hoy en día vemos cómo la propaganda circula cada vez más por los medios de comunicación periodísticos. Quien da credibilidad al mensaje de Zelensky o quien daba credibilidad al mensaje de los, entre comillas, rebeldes moderados que actuaban en Siria eran los medios de comunicación. Y hablamos también de una propaganda que es gris, ¿no? Cuando esa propaganda la hace una organización, por ejemplo, que tiene unos fines declarados para una cosa, pero que al mismo tiempo hace otras cosas, ¿no? Por ejemplo, determinadas organizaciones no gubernamentales, incluso determinadas organizaciones internacionales, incluso determinadas agencias de las propias Naciones Unidas, ¿no? Destinadas a una cuestión aparentemente puramente técnica, pero que se terminan convirtiendo en altavoz de mensajes propagandísticos. Pongo un par de ejemplos de la crisis de Siria. Yo les sugiero que hagan un ejercicio, ¿no? Que se vayan a internet y busquen cualquier información que se haya publicado en medios de comunicación convencionales, periódicos, revistas, televisiones, radios, etcétera, sitios web, sobre Siria desde 2011 hasta hace poco, porque ya afortunadamente Siria ha salido del mapa y ha salido de foco, ¿no? Verán que el 80 y pico, 90% de esas, entre comillas, informaciones sobre Siria en los últimos 10 años se basaban en una sola fuente, el llamado Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. El llamado Observatorio Sirio de los Derechos Humanos es un caso típico de propaganda negra, ¿no? Porque nos decían, siempre ponían esa coletilla a los medios de comunicación, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una ONG con sede en Londres y observadores sobre el terreno. Y un nombre de fantasía que queda muy bien, observatorio, una cosa neutra y como tal, yo miro a través del microscopio, sirio, le da un carácter nacional y la etiqueta de derechos humanos, pues bueno, le da respetabilidad, ¿no? Detrás del Observatorio Sirio de Derechos Humanos estaba la Hermandad Musulmana, que es un movimiento, partido, organización política que tenía unos determinados intereses en lo que estaba ocurriendo en Siria. Por lo tanto, no era una fuente neutral. ¿Quiere decir que todo lo que decía el Observatorio Sirio de Derechos Humanos era falso? No, porque propaganda no es sinónimo de mentira ni de falsedad. De hecho, no es necesario recurrir a eso. Pero el Observatorio Sirio de Derechos Humanos sí que condicionaba la información que aportaba a sus intereses, ¿no? O casos más burdos, como el de la bloguera lesbiana de Damasco, ¿no? La bloguera lesbiana de Damasco empezó a aparecer en los medios de comunicación occidentales, El País, Le Monde, The Guardian, Washington Post, en fin, los periódicos o medios que se dicen de referencia, pues empezó a aparecer en mayo del 2011, ¿no? A 2 meses del comienzo de la crisis. Y esto era muy raro, ¿no? Porque, en fin, la gente en Siria, por cuestiones culturales, no religiosas, no tienen que ver con lo religioso, no se individualiza a ese extremo. No quiero entrar aquí mucho en ese asunto, porque si no nos desviaríamos, pero vamos, que era raro que una lesbiana damascena, que las hay, como es evidente, se identificara como tal haciendo un blog tan burdo, ¿no? De soy la bloguera lesbiana de Damasco, ¿no? Esa cosa de la individualización es una cosa más bien occidental, no cuadra con el marco cultural, ¿no? Y yo estuve siguiendo las entradas que se publicaban casi todos los días, en papel y sobre todo en los sitios web de estos medios que he mencionado antes, de la bloguera lesbiana de Damasco. Bueno, a las 3 semanas se descubrió que la bloguera no era ni bloguera, ni era lesbiana, ni vivía en Damasco. La bloguera lesbiana de Damasco, a la cual se le dio pábulo y se le dio credibilidad, pues era un estadounidense que vivía en Escocia, llamado Tom McMaster, que seguramente trabajaba vinculado a algún tipo de organización y que había creado un falso blog, que era el blog de la bloguera lesbiana de Damasco. Y sirvió durante 3 semanas para hacer agitación, ¿no? Es un caso claro de propaganda negra. Suplantas la identidad, confundes la identidad.
Y luego hay casos de propaganda gris. En el caso de Siria el más claro es el de los llamados cascos blancos, ¿no? Pues es un caso típico de propaganda gris, una organización creada aparentemente para unos fines, pero que en realidad su fin principal terminaba siendo la propaganda, ¿no? Otra cuestión importante, y lo ha mencionado Francisco aquí al principio, en tiempo de guerra aumenta la censura, que es claro. En realidad la censura técnicamente es una herramienta auxiliar de la propaganda. Si hemos convenido que la propaganda lo que busca es que un receptor haga, diga o piense lo que el emisor quiere, pues tú como emisor lo que quieres es que tu mensaje compita lo menos posible con otros mensajes, ¿no? Si puedes conseguir que tu mensaje sea el único, será mucho más fácil convencer a otros, pero si no puedes, por ejemplo, en sistemas nominalmente democráticos, hasta que, bueno, se aplican normas de exención, aunque fuera del marco constitucional. El caso que ha mencionado Paco aquí con lo de Ucrania es de libro, ¿no? Bueno, pues en tiempos normales tratas de evitar que otros mensajes tengan la misma proyección que el tuyo, pero no los prohíbes del todo. Ahora, cuando se desata un conflicto armado, caen todas las caretas y en el caso de la Unión Europea lo hemos visto. La Unión Europea ha prohibido Russia Today, ha prohibido Sputnik y ha creado además muchísimas dificultades para otros medios rusos, que no tienen por qué ser medios que hagan una información precisa o no, pero sencillamente han sido censurados, ¿no? Y eso es grave y es preocupante porque además ha pasado prácticamente sin ningún tipo de resistencia. No ya del gran público, sino de los propios profesionales de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, en los conflictos armados, en tiempos de conflicto armado, la censura se dispara, ¿no? Y alcanza cotas, como estamos viendo en este caso, mayores. Bien, he hecho entonces una pequeña introducción para situar qué es la guerra, qué es la propaganda, y entro en la segunda parte de mi intervención, que tiene que ver con cuál es el estado de la cuestión actual, ¿no? ¿Cuál es esa relación entre guerra y propaganda y guerra, persuasión y conflictos armados en el momento actual? Bueno, hoy, desde el punto de vista de los conflictos armados, hablamos de nuevas guerras. Ya he dicho, son conflictos que empiezan a desarrollarse desde un punto de vista de la tipología al final de la Guerra Fría, de terminar la Guerra Fría. Son conflictos donde no hay frentes claros, donde los objetivos muchas veces no son evidentes, ¿no? Creo que en el caso de Ucrania también lo estamos viendo y hay cierta confusión. Rusia invade Ucrania, Rusia quiere quedarse con Kiev. Nunca ha sido el objetivo, para nada, pero entra en el marco de la confusión propia de este tipo de conflictos híbridos, ¿no? Conflictos en los que, como dije antes, la comunicación juega un papel fundamental a tal extremo que en muchas operaciones militares son simples operaciones de propaganda armada, es decir, son operaciones bélicas, incluso con muertos, pero que el objetivo no es militar, es propagandístico, ¿no? En ese sentido hablamos de nuevas guerras. Y sin embargo, a pesar de que estamos ante nuevas guerras, estamos ante vieja propaganda. Francisco mencionaba aquí a Lord Ponsonby. Lord Ponsonby jugó un papel muy importante en develar las claves de la propaganda británica en la Primera Guerra Mundial, y lo dije al principio de mi intervención. La propaganda de guerra, como tal, se vuelve científica a partir de la Primera Guerra Mundial. Existía antes, pero por las características de ese conflicto, la propaganda necesariamente se tuvo que sistematizar. Ya no valía la propaganda por impulsos o porque un determinado general tuviera conciencia de eso. No, no. La propaganda se hace científica y se crean aparatos de propaganda que funcionan de acuerdo a unas normas. Y Lord Ponsonby consiguió describir cuáles fueron las normas, los principios de la propaganda de guerra británica, que en realidad son los mismos principios que nos acompañan hasta ahora. Por eso digo, nueva guerra sí, pero con vieja propaganda, aunque esa vieja propaganda hoy circula
por nuevos canales. Hemos visto cómo las tecnologías de la información y la comunicación disponibles pues, se han multiplicado, ¿no? Hace 20 años atrás, 25 años atrás, era impensable, no ya las redes sociales. Las redes sociales es relativamente nuevo, ¿no? En el ámbito de la propaganda, no más de 10 años. Pero era impensable Internet. El primer conflicto en el cual Internet tiene algo de importancia desde el punto de vista de la propaganda es la guerra de Kosovo en 1999, ¿no? Entonces, hoy nos encontramos con nuevas guerras, pero nuevas guerras que recurren a vieja propaganda, que circula esa vieja propaganda por nuevos canales, redes sociales, Internet, etc. Y una vieja propaganda que lo que está haciendo es colonizar a los viejos medios, ¿no? Los viejos medios son los medios de comunicación periodística, los periódicos, por ejemplo, las cadenas de televisión constituidas, las emisoras de radio, etc. Creo que el momento actual es ese, es un momento de nuevas guerras con vieja propaganda que circula por canales nuevos y esa vieja propaganda está colonizando peligrosamente a los viejos medios de información. Y vamos con los ejemplos. Decía, esa vieja propaganda es la propaganda que instauran los británicos en la Primera Guerra Mundial, con el famoso War Office, ¿no? Y los 10 principios elementales de la propaganda de guerra. Hay un libro maravilloso que está en castellano de la profesora Anne Morelli de la Universidad Libre de Bruselas, que se llama así, Principios elementales de la propaganda de guerra. Es un libro muy interesante porque ella lo que hace es dividir el libro en dos. La primera parte, ella nos cuenta cómo los británicos desarrollaron esos 10 principios en la Primera Guerra Mundial, y además lo pone con la forma de hablar de hace 100 años atrás, y la segunda parte nos demuestra cómo esos 10 principios están perfectamente vigentes. El libro es de unos años, pero ella lo centraba en la guerra del Golfo, la segunda, la del año 90-91, y la guerra de Kosovo del año 99, y demostraba fehacientemente cómo los 10 principios elementales de la propaganda de guerra de los británicos seguían en pie. Y hoy podemos hacer lo mismo, ¿no? Los dos primeros principios de la propaganda de guerra británico decían que había que marcar claramente que nosotros no queremos la guerra, nosotros no somos los responsables de la guerra. Y, por tanto, si nosotros no somos los responsables de la guerra, ¿quién es el único responsable de la guerra? El enemigo. ¿Por qué? Bueno, porque los conflictos armados, que son complejos, las guerras no son simples, las guerras son fenómenos políticos, militares, por supuesto que duda cabe, científicos, tecnológicos, antropológicos, sociológicos, mediáticos, ¿no? Pero también las guerras tienen un componente moral importante, claro. Cuando sale la lista de bajas finales, pues nadie quiere ser el responsable de esa lista. Por lo tanto, aunque usted sea el responsable real de la guerra, el que ha querido ir a la guerra, su propaganda le tiene que hacer demostrar o dar la idea de que usted no ha querido ir a la guerra, de que usted se ha visto arrastrado a la guerra por el enemigo. Y esto lo hemos visto. Aquí, cuando se ha hablado antes de cómo en diciembre ya empezaba a sonar lo de Ucrania, etc., todo eso es la fase previa. ¿Quién quiere la guerra? Rusia. ¿Quién no quiere la guerra? Es Ucrania. ¿Quién no quiere la guerra? Es la Unión Europea, que tiene una cuota de responsabilidad muy elevada en lo que está ocurriendo, incluso más que los propios Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahí lo vemos. Vemos cómo esa propaganda, ese principio, circula por los medios de comunicación convencionales, por los telediarios, circula por los periódicos, etc. ¿Quién es el responsable de la guerra en Ucrania? Rusia. Y aún más, Putin, ¿no? Se identifica al responsable. ¿Quién es el responsable de la guerra en Siria? Siria. Y entonces aquí, incluso cuando Estados Unidos atacó Siria en 3 ocasiones, resulta que lo hace de manera limitada para evitar una escalada, cuando ese ataque podría haber provocado claramente una escalada. Entonces vemos cómo funcionan perfectamente esos principios. El segundo principio elemental de la propaganda de guerra, estrenado por los británicos en la Primera Guerra Mundial y que nos acompaña hasta hoy, vieja propaganda por tanto, el enemigo tiene el rostro del demonio y comete atrocidades. Esto es un clásico.
Acabo de decir que las guerras, que los conflictos armados son fenómenos complejos. Ninguna se parece a otra y las causas son muy difíciles de entender por el gran público. El gran público ni sabe ni tiene por qué saber de geopolítica. Ni sabe ni tiene por qué saber de terceras y cuartas revoluciones tecnológico-industriales, ¿no? Ni sabe ni tiene por qué saber la crisis de la globalización al detalle, como para identificar las causas. Y claro, vuelvo a lo de antes, tú tienes que convencer a la población para que esté dispuesta a aceptar matar y morir. Y esto, cuando a ti te empiezan a explicar el tema de los gasoductos, los oleoductos, el papel estratégico que juega tal cual para salir a no sé qué mar de no sé dónde, la gente se pierde. En lo que no se pierde es cuando tú se lo simplificas y le dices el problema es un malo malísimo. Y hay un malo malísimo que es el que comete atrocidades. Y que como comete atrocidades, entonces hay que pararle. Esto es un clásico. Lo vimos en el caso de Siria. Conflicto muy complejo, con causas internas y causas externas. ¿Y qué es lo que se hizo desde el punto de vista de esa vieja propaganda circulando por los medios de comunicación? Decir que el responsable de todo era Bashar al-Assad. Una simplificación burda, a más no poder, independientemente de la opinión que cada uno tenga de Bashar al-Assad. El conflicto sirio ha sido un conflicto muy complejo. Para entender el conflicto sirio hay que saber de muchas cosas. No basta con, en fin, 2 horitas de este es el bueno y este es el malo. Y ahí lo vemos, ¿no? Un malo que identificamos, el enemigo tiene el rostro del demonio, lo demonizamos, y eso funciona, y al cual le asociamos atrocidades, que comete atrocidades. Todo esto por los medios de comunicación. Vieja propaganda, pero que hoy circula por los medios de comunicación. En el caso de Rusia y Ucrania, exactamente lo mismo. Ahí tenéis varias portadas, portadas de sitios web, de medios de referencia, de medios de comunicación, y estamos en lo mismo, ¿no? Si nos fijamos en la de arriba, la fotografía de Putin, bueno, ahí hay una demonización, no solamente desde el punto de vista del texto, sino que hay una demonización desde el punto de vista icónico, ¿no? Que la propaganda no solamente se hace con palabras, se hace también con imágenes, con marcos, etcétera, etcétera. Pero vemos que es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cómo es posible que en la radio y televisión pública española se hable de la guerra de Putin o del ejército de Putin, del ejército de Assad? ¿Qué simplificación es esa? Estamos hablando de Estado. ¿Alguien realmente se cree que un Estado como Rusia, que es el Estado que tiene el mayor territorio del mundo, depende de una sola persona? ¿Alguien de verdad se cree eso? Bueno, pues eso es lo que nos han hecho creer. Simplificación, demonización, enemigo único que comete atrocidades, ¿no? El siguiente principio elemental de la propaganda de guerra, estrenado por los británicos y que nos lleva hasta hoy, es, bueno, siempre tendremos que enmascarar los fines reales de la guerra y lo vamos a presentar como causas nobles, ¿no? Invadimos Libia o bombardeamos Libia para llevar la democracia a Libia. Invadimos Irak para llevar la democracia a Irak. Estamos en contra de Siria porque queremos no sé qué cosa. Nos oponemos a la posición rusa en el conflicto de Ucrania porque lo que queremos es expandir los valores de tal o cual club de estados, ¿no? Nunca vamos a decir, o nunca va a decir la propaganda, cuáles son los fines reales de una operación militar, ¿no? ¿Cuáles son los fines reales? Los fines reales al final del día es territorio, son recursos, es proyección estratégica, y eso es bastante más difícil de entender, que alguien entienda qué tiene que ver Afganistán con China, por ejemplo, y el rol de Estados Unidos ahí. Bueno, no lo ves tan claro, pero tiene ese tipo de connotaciones, ¿no? Entonces, como esto no se le puede contar al gran público, ¿no? Lo que nos interesa es asegurar determinados recursos, o lo que nos interesa es convertirnos en proveedor alternativo, lo que nos interesa es fragmentar un Estado en 4 o 5 pequeños estados para que sean débiles y sean dependientes. Como esto no lo puedes decir, entonces tienes que buscar esos elementos alternativos, ¿no?
elementos alternativos, bueno, que se dicen con, en fin, sin ningún tipo de pudor. Se apoya una determinada posición en el conflicto Rusia-Ucrania porque lo que queremos es exportar los valores de democracia, libertad, etcétera, 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 ¿no? Se invade Afganistán porque lo que queremos es imponer, ¿no?, la democracia. ¿Cuál democracia? La de Estados Unidos, la británica, la francesa, la española, la siria. ¿Cuál? ¿Qué democracia quieren imponer en Afganistán? Pero da igual. Eso vende bien y desde el punto de vista de la propaganda es útil, ¿no? Por lo tanto, este cuarto principio es enmascarar los fines reales, ¿no? Invadimos Irak para acabar con las armas de destrucción masiva. Ahí tenemos a Colin Powell en esa comparecencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, escribiendo una supuesta muestra, ¿no?, de agentes tóxicos que la inteligencia había descubierto en Irak, para luego descubrirse que en Irak no había armas de destrucción masiva, había muchas otras cosas, pero no había armas de destrucción masiva, que fue el casus belli que se empleó en ese conflicto que se cobró la vida de cientos de miles de iraquíes, ¿no? Entonces, esto el propagandista lo tiene que tener claro. Tiene que tener claro cuáles son los objetivos reales, como de esos no debe ni puede hablar, tiene que buscar los alternativos. Y tiene que buscar los que funcionen mejor para el público al cual se dirige. Sociedades que están pagadas de sí mismas y que se creen que son el faro de la democracia, de la libertad, etc., pues ese es un argumento que funciona muy bien, ¿no? Hacemos la guerra para llevar la democracia. Hacemos la guerra para imponer la paz. Hacemos la guerra para eliminar armas de destrucción masiva que tienen los que no deberían tener. Pues eso funciona, ¿vale? Ahí vemos muchos ejemplos. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Kosovo. El caso de Kosovo fue el que inauguró aquello del derecho de injerencia humanitaria. Recuerden que la operación militar de la OTAN en Kosovo en 1999 no contó con el aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se intentó y Rusia y China bloquearon, ¿no? Porque en ese momento la OTAN, su propia carta, decía que si se intervenía en territorio extra-OTAN, se requería el aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No lo tuvo y, por tanto, hubo que buscar un artificio propagandístico que fue el famoso derecho de injerencia humanitaria, ¿no? Hoy no nos podemos extender en esto, pero fue una operación de propaganda brillante de la OTAN, por cierto. Brillante desde el punto de vista de la propaganda semántica, derecho de injerencia humanitaria. Fíjense ustedes, derecho de injerencia humanitaria, que no estaba tipificado, que no existía, y sobre todo la orquestación, la puesta en escena de eso, ¿no? Bueno, buscar entonces causas nobles que permitan enmascarar los fines reales de la guerra. Una vez que ya se está en conflicto armado, claro, vienen las bajas, ¿no? Vienen las bajas, y las bajas no son siempre militares, también hay bajas civiles. Y por tanto, ahí, cuando esas bajas se producen, ya sea por voluntad propia o por errores, porque se producen, la guerra no es perfecta y la tecnología bélica, por más que haya avanzado, se equivoca, y basta un pequeño cambio en las condiciones atmosféricas, y eso en Yugoslavia se vio mucho, para que un determinado proyectil, en lugar de caer donde cayera, cayese unos cientos de metros, incluso algunos kilómetros más allá, en el lugar no deseado, ¿no? Y eso evidentemente generaba un problema de opinión pública. Bueno, siempre tendremos que decir que cuando eso le pasa al enemigo, lo ha hecho a propósito. El enemigo provoca atrocidades a propósito, es decir, el enemigo ataca mercados a propósito, el enemigo ataca escuelas a propósito, hospitales a propósito, etc. Lo cual, en fin, no es demasiado creíble porque desde el punto de vista de la propaganda es poco rentable. Y sin embargo, cuando eso nos ocurre a nosotros, diremos que son errores involuntarios. Y desde el punto de vista de la propaganda semántica, ya he dicho que la propaganda semántica es la que se hace pervirtiendo el sentido real, el significado real de las palabras. En lenguaje OTAN eso se llama collateral damages, daños colaterales. Hay guías incluso donde está explicado cómo enfrentar un episodio propagandístico de daños colaterales. Si la OTAN o sus fuerzas, digamos, cometen errores, y esos errores, que lo vimos en Yugoslavia, trenes
despanzurrado, porque claro, los aviones tenían que volar muy alto, por la defensa antiaérea, por las condiciones atmosféricas, etc., pues se decía aquello de daños colaterales. Pero si son del enemigo, hay que decir que el enemigo ha cometido esos errores a propósito. Ahí el propagandista tiene que estar siempre atento o alerta a eso, ¿no? Una variante de las atrocidades que comete el enemigo, porque las atrocidades no solamente son contra las personas, las atrocidades son también contra el patrimonio histórico, artístico, cultural, ¿no? Esto es un clásico. Pensemos en la Guerra Civil Española, con el Museo del Prado. Fue una operación de propaganda, la evacuación de los cuadros que salieron, primero a Marsella, después llegaron a Suiza, etc. Fue una operación brillante desde el punto de vista de la propaganda. Y que servía para demonizar, claro, al enemigo. El enemigo ataca el Museo del Prado, que era de lo poquito que se conocía de Madrid fuera de España, ¿no? Incluso fuera de Madrid, diría yo, ¿no? Cuando nos vamos a la guerra de los Balcanes, por ejemplo, Mostar, el puente de Mostar, la ciudad histórica de Dubrovnik, ¿no? No quiere decir que no haya habido ataques a esas ciudades y no se hayan producido, pero la cuestión es, esto fue un accidente que se pueden producir, se producen accidentes. Quien ha estado en la guerra sabe que los accidentes se producen, pero vamos, cada 2 por 3, o fue una acción premeditada, ¿no? La biblioteca de Sarajevo, etc. Entonces, el propagandista siempre tiene que estar atento a eso y eso lo estamos viendo ahí. También se ha utilizado, por ejemplo, en este caso de Ucrania, con la destrucción del patrimonio histórico de Ucrania. Es más, hay veces que tiene más efecto de cara a la opinión pública los daños al patrimonio histórico-artístico que el daño a las personas. Miren, el pueblo sirio ha sufrido lo indecible y el único momento en el que hubo cierta, no vamos a decir empatía, porque jamás ha habido empatía con Siria, nunca. El único momento en el que algún mensaje distinto, alternativo a lo que se estaba planteando, fue cuando el Estado Islámico ocupó y destruyó Palmira. Fue el único momento en el cual a los occidentales parece que les preocupó algo o atendieron algo la parte del Estado sirio, ¿no? No les importó lo más mínimo el resto. Da igual. Ahora con la crisis de Ucrania pues se han sacado la careta, ¿no? Ahora, no sé. Resulta que ucranianos sí, pero sirios no. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? Bueno, pero es así, ¿no? Hay afinidades, más, menos, hay empatía, más, menos, ¿no? Bueno, pues fue el único momento en el cual la propaganda siria, del Estado sirio, pudo sacar algún mensaje al exterior, que fue cuando recuperó Palmira. Son las 2 veces que recuperó Palmira. ¿Por qué? Porque a los occidentales les preocupaba mucho más que se destruyera el templo de Bel, ¿no? Y la columnata que da acceso al mismo, que, en fin, los muertos en Adra Industrial, en fin, ¿para qué seguir, no? Entonces, el tema del daño al enemigo provoca atrocidades no solamente se utiliza en términos propagandísticos desde el punto de vista de los daños personales, humanos, sino que del daño del patrimonio histórico-artístico. Y ahí el propagandista tiene que estar al quite. Si es listo, lo hará bien, como se hizo bien con la operación del Prado allí en 36, como se hizo bien con la operación en Siria en Palmira, ¿no? Otro clásico de la propaganda, otro viejo principio de la propaganda británica: el enemigo utiliza armas no autorizadas. Esto es un clásico, ¿no? Ya pasó en la Primera Guerra Mundial, cuando se empezaron a utilizar gases, etcétera, etcétera. Y ahí, claro, ahí Francisco lo sabe, ¿no? Es decir, las armas no son autorizadas ¿por quién? Para que un arma o un tipo de armamento no sea autorizado, tú tienes que firmar la convención. Si no te adscribes a la convención, pues no te rige, ¿no? Y esto se utiliza, digamos, de manera muy genérica, tal, tiene armas prohibidas, y sin embargo a otro no se lo aplicas, ¿no?
¿Por qué hay potencias nucleares reconocidas y potencias nucleares no reconocidas? El Estado de Israel tiene el arma atómica desde hace décadas, pero no es un Estado nuclear reconocido. Por lo tanto, no está sometido a ningún control. Bueno, entonces, en propaganda eso también funciona, ¿no? Vimos en Siria cómo, digamos, se mantuvo durante mucho tiempo la posibilidad de una intervención militar mayor, no indirecta, es decir, no financiando grupos armados, etcétera, sino una intervención directa por parte de Francia, de Estados Unidos y de otros actores, bueno, con la famosa línea roja de las armas químicas, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo. El enemigo utiliza armas prohibidas, o tiene armas prohibidas, el caso de Irak también lo vimos antes, ¿no? Y fíjense cómo ha reflotado esta cuestión, este viejo argumento, esta vieja propaganda se ha reciclado. La OTAN alerta del riesgo de un ataque químico ruso en contra de Ucrania. Bueno, da igual. Vieja propaganda bastante mala, por cierto, y poco creíble, porque si tienes el arsenal nuclear que tiene Rusia, no tiene mucho sentido que recurras a armamento químico. No va por ahí, menos con el tipo de guerra que nos están vendiendo. Es decir, si usted me está diciendo que la guerra en Ucrania va a ser una guerra urbana de resistencia calle a calle, etcétera, que fue lo que pasó en Siria, ¿cómo se utilizan las armas químicas ahí? ¿Cómo usted le dice a las armas químicas, usted me ataca a estos, pero estos otros no, si están a 50 o 25 metros uno de otro, ¿no? Bueno, pero en términos propagandísticos funciona, porque el gran público no tiene por qué saber eso, ¿de acuerdo? El enemigo utiliza armas no autorizadas. Otro principio de esta vieja propaganda es nuestras pérdidas son muy pocas y las del enemigo son enormes. Esto es un clásico. Y entonces hay que exagerar las pérdidas del enemigo, ¿no? Vemos ahí una portada de el Sun en la guerra de Irak, ¿no? Pues eso, un mar de banderas blancas. ¿Dónde están las banderas blancas? Ahí no hay no hay un mar de banderas blancas. Hay dos fulanos con unos pañuelos, pero no hay un mar, pañuelos con mocos además, ¿no? Pero no hay un mar de banderas blancas. Pero tú lo exageras, lo elevas. Fijaros en el subtítulo, 10.000 iraquíes se rinden y 100.000 huyen. Y usted dice, qué ordenaditos los iraquíes, ¿no? Es decir, cuando llegaron al 10.000, si tú eras el 10.001, te dijeron, no, tú no te puedes rendir, tú tienes que huir, porque tú ya eres el 10.001, ¿no? Grande cifra, la ley de las grandes cifras. Aquí vemos cómo se funciona también con técnicas parecidas a la de la publicidad. Cuando usted le pone 9,99 y usted dice, qué barato, paga con 10 euros y no le devuelven el céntimo. Y usted se va a su casa pensando que ha pagado 9 y ha pagado 10, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? La ley de las grandes cifras, los grandes números, ha ocurrido y sigue ocurriendo, ¿no? Siempre dar cifras redondas. Yo recuerdo el primer año de la crisis en Siria, era una cosa, y usted decía, cada 10 días el Observatorio Sirio de Derechos Humanos me da una cifra. Y pasa de 1.000 a 5.000, de 5.000 a 15.000, de 15.000 a 30.000, de 30.000 a 60.000. Se dice, ¿de verdad esta es así tan... ¿Los tienen contados? ¿De verdad son 60.000 o son...? ¿No? Pero el objetivo es propagandístico, no les importa esos 60.000, les importa el efecto propagandístico de dar una cifra redonda, ¿no? Ocurrió. Se exageran las cifras y se exageran también las infografías, por ejemplo en la prensa. Vuelvo al caso de Siria, mapas absurdos, ¿no? Si lo que se está dirimiendo es el control político se ejerce sobre la población, no se ejerce sobre las rocas del desierto sirio. 60% del territorio de Siria es desértico. Usted aquí veía mapas, como el de arriba, ¿no? Esto es lo que controla tal grupo. ¿Ah, sí? Vaya, de verdad, está ejerciendo control político. Y en Siria, a lo largo de todo el conflicto, el 80% de la población estuvo siempre viviendo en zonas que controlaba el gobierno del Estado sirio.
Y eso, si a usted se lo cuentan, entonces cambia la percepción que se genera o se tiene de un conflicto. Eso es importante plantear, ¿no? Otro principio, vieja propaganda. Artistas, intelectuales y famosos en general, digamos, apoyan la causa. ¿Qué se busca? Se busca que el gran público se siente identificado con alguien a quien vean próximo y a quien le den credibilidad. Tiene mucha más credibilidad, como un ejemplo, tenía mucha más credibilidad cuando fue aquí el no a la guerra de Irak. ¿Por qué no a la guerra en Irak y sí a la guerra en Siria y sí a la guerra en Ucrania? No sé, son preguntas, ¿no? Quizás porque la propaganda se hizo bien. Porque cuando fue aquí el famoso no a la guerra del año 2003, el que salía detrás de la pancarta no era Zapatero, era Javier Bardem. Y claro, Javier Bardem ya era un actor cotizado en Hollywood. ¿Qué decía el gran público? Hombre, si Javier Bardem se está jugando la carrera de actor y se está jugando su proyección en Hollywood, pues entonces la causa es buena. Pongo otro ejemplo. En 1999, la guerra de Kosovo, uno de los aciertos propagandísticos que tuvo el bando serbo-yugoslavo fue cuando el primer fin de semana que empezaron los bombardeos de la OTAN en Kosovo, todos los deportistas serbo-yugoslavos que había compitiendo en ligas europeas, fútbol, baloncesto, esencialmente tanto en Europa como en Estados Unidos y en Canadá, dijeron: nosotros no vamos a jugar mientras la OTAN esté bombardeando. Pero es más, hubo dos destacados en España, además, Peja Mijatovic, que era la figura del Real Madrid, acababa de darle una Champions después de no sé cuántos años, y Radomir Antic, que en paz descanse, que acababa de sacar el doblete del Atlético de Madrid, que no solamente se negaron a jugar y a sentarse en el banquillo ese fin de semana, se fueron a Belgrado y dijeron: nosotros queremos estar con nuestra gente mientras la OTAN bombardea. ¿Qué conclusión saca un serbio que está en Belgrado? Dice: hombre, si esta gente que tiene dinero, que vive bien y tal, están dispuestos no solo a jugarse su carrera, sino que a jugarse el pellejo con nosotros, la causa merece la pena, ¿no? Entonces, este es un principio propagandístico muy importante, que quien te traslade el mensaje tenga credibilidad. Porque en propaganda, lo vuelvo a repetir, tan importante como lo que se dice es que no dice. Ahí vemos varios ejemplos. Marta Sánchez en la Guerra del Golfo del 90, cuando fue a visitar a las tropas españolas que estaban ahí, la selección argentina de fútbol en la previa del Mundial de España 82, Marilyn Monroe en la Guerra de Corea, en fin, ejemplos a patadas, ¿no? ¿Qué se busca con esto? ¿O qué se persigue cuando un líder de opinión traslada el mensaje? Se busca algo que en propaganda llamamos unanimidad y contagio. Buscamos que todo el mundo piense lo mismo y que todo el mundo apoye lo mismo. ¿Cómo se consigue eso? Contagiando el mensaje. ¿Quién contagia el mensaje? Una figura destacada. Ejemplos. Segunda Guerra Mundial. Quien transmitía el mensaje era no las Fuerzas Armadas Británicas, sino que la Fuerza Aérea Británica. El mensaje lo encarnaba la Fuerza Aérea Británica y el mensaje lo encarnaba el primer ministro Winston Churchill, que por cierto había trabajado en el War Office como propagandista durante la Primera Guerra Mundial. O sea que de propaganda sabía bastante, ¿no? ¿Cómo lo conseguía? Con su propia imagen y con frases contundentes, ¿no? Merecemos la victoria, vamos todos juntos, adelante, ¿no? Y nunca, nunca tanta gente contrajo una deuda tan grande con tan poco, refiriéndose a la Fuerza Aérea, ¿no? Bueno, aquí lo vemos. En el tema de Ucrania, esta unanimidad que se ha creado, hay una unanimidad aplastante que no se había visto nunca, sorprendente, bueno, sorprendente hasta cierto punto, ¿no? Una campaña de agitación, con censura, y hasta ahora ha funcionado, creo que empieza ya a decaer, pero claro, ¿quiénes transmitían el mensaje? Transmitían el mensaje personajes públicos relevantes, incluso con cargos políticos, instituciones, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Todos, al final, generando esa unanimidad y contagiando esa unanimidad, ¿no? No es lo mismo, claro. Tenemos medios de comunicación y los medios de comunicación te transmiten también ese mismo mensaje, ¿no? ¿Por qué la televisión pública española sobreimpone la bandera de Ucrania en todos sus programas? ¿Por qué? Entonces la pregunta es,
¿qué imparcialidad pueden tener los servicios informativos cuando la propia institución, empresa, ya ha marcado una determinada línea, ¿no? Entonces, eso se llama unanimidad y contagio, y está conseguido. Voy ya casi terminando con los principios. En los conflictos armados, más allá de la geopolítica, de los intereses económicos, insisto, son vidas, ¿no? Y sobre todo el que está combatiendo no hace más que pensar en la muerte las 24 horas del día. No hay más. Y claro, cuando la muerte está presente, aparece la interpretación de la muerte a partir de lo sagrado o de lo religioso, como queramos llamarlo. Los británicos le llamaban: nuestra causa tiene un carácter sagrado. Es más fácil que tú convenzas a alguien que esté dispuesto más que a matar, a morir, que esté dispuesto a morir, si tú de alguna manera le haces ver que ese sacrificio le permitirá, digamos, trascender de alguna forma, ¿no? Por eso no hay ningún ejército que no tenga capellanes. Incluso en las sociedades más descreídas los hay, ¿no? El caso de las cruzadas. El caso de las cruzadas es un caso de propaganda de libro sostenido en ese principio elemental de nuestra causa tiene un carácter sagrado. Determinada forma de terrorismo yihadista, exactamente igual. ¿Cómo convences tú a un tipo para que haga según qué cosa? Pues porque le has creado un determinado marco a partir de lo sagrado. Pensemos cómo todos los presidentes de los Estados Unidos, absolutamente todos, aquí está Bill Clinton cuando anunció que empezaban los bombardeos a Yugoslavia, siempre terminan, cuando Estados Unidos va a intervenir en un conflicto armado, siempre terminan haciendo una invocación a Dios. Nuestra causa tiene un carácter sagrado, ¿no? Y lo vemos incluso también aquí en el conflicto de Ucrania, ¿no? Fijaros, la defensa de nuestra patria siempre ha sido sagrada, ¿no? Los sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Ucrania que se rebelan ante el patriarca Cirilo de Moscú, ¿no? Bueno, pues vemos que esa narrativa tiene que ver con ese viejo principio de propaganda: nuestra causa tiene un carácter sagrado. O vemos aquí imágenes, por ejemplo, de Putin con Bashar al-Assad en la Catedral Mariánita de Damasco, pues la gran catedral cristiana ortodoxa de la Iglesia de Antioquia. Lo vemos ahí, o vemos cómo, aquí debajo, en un cartel de propaganda del ejército árabe sirio, con la invocación Alam Ma'akum, que es Dios esté con vosotros. Allah es Dios, no es el Dios de los musulmanes, por cierto. Allah es Dios en árabe, no tiene ninguna otra connotación. Los orientales se creen que es como Moloch o algo así. No. Allah es Dios en árabe. Y este cartel de propaganda es un cartel que se dirige al combatiente, sea cristiano, sea musulmán, sea del que sea. O vemos la otra imagen de fuerzas serbo-yugoslavas en la guerra de Kosovo haciendo el signo de la victoria serbia, que cambiaba el signo de la victoria más estándar, que es con 2 dedos, con 3, porque se deriva de la forma de persignarse de los ortodoxos con 3 dedos a partir de la Santísima Trinidad. Entonces el mensaje es muy potente porque se combina con esa cuestión: nuestra causa tiene un carácter sagrado, ¿de acuerdo? Y en tiempo de guerra esto funciona y funcionaría. Finalmente, hay un principio de la propaganda que dice: los que ponen en duda la propaganda son unos traidores. Claro, en tiempo de guerra no se puede permitir mensajes alternativos. Esto lo estamos viendo. Para eso tú creas la unanimidad y contagio previo. No vas a permitir. Francisco mencionaba al coronel Baños y a otros pues, que han desaparecido de la esfera mediática, ¿no? Y, bueno, pues efectivamente no puedes permitir que haya discursos alternativos. Incluso hasta el Papa Francisco le dieron duro por una declaración que hizo: los ladridos de la OTAN a las puertas de Rusia. Claro, eso se interpretó como que Francisco estaba... No, lo que estaba diciendo es que había más de una razón, que esto no era solamente una razón, ¿no? O el mensaje que vemos ahí, ¿no? Prohibido discernir, en Transnistria solo se puede ser prorruso. Bueno, y en la Unión Europea solo se puede ser... Pues eso. Bien. Mencioné antes la transfusión. En propaganda funciona mucho y bien cuando se hace una apelación al pasado, a la historia, ¿no? Por eso el propagandista tiene que saber de historia.
si tú consigues construir un mensaje ahora, pero que apele a algo del pasado, el mensaje va a entrar mucho mejor, ¿no? Aquí tengo un par de ejemplos. El de la derecha es cómo justificaron la Alemania nazi, cómo justificó que se había creado una alianza, aparentemente para ellos contra natura, entre la Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido para atacarles. ¿Qué hace la propaganda de la Alemania nazi? Pues decir que detrás de esos tres están el enemigo público número uno de los nazis, que eran los judíos, ¿no? ¿Cómo vendió Estados Unidos su alianza con la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial? Apelando al término fetiche fundamental en Estados Unidos, que es el concepto de la libertad. Y aquí no estamos hablando de que sea, no sea, haya o no haya, eso da igual. Lo que importa es lo que la gente cree. Y si en Estados Unidos la gente cree que Estados Unidos es el país de la libertad, pues por ahí le tienes que hincar el diente, ¿no? Y lo hicieron. ¿Cómo justificar que Estados Unidos iba de la mano con la Unión Soviética, al cual hasta hace 2 días les habías estado llamando Imperio del Mar? Pues subrayando esas dos palabras, ¿no? Es mi amigo, pero es mi amigo porque lucha por la libertad. Y eso es una propaganda basada en la transfusión, en convenciones profundas. Aquí vemos más, ¿no? La intervención del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el Parlamento español, en cada parlamento buscaba un mensaje propicio, ¿no? Bueno, el Parlamento español se refirió a Guernica, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la transfusión. O el desfile en Rusia en conmemoración a la victoria de mayo del 45 en la Segunda Guerra Mundial. Transfusión, propaganda basada en un hecho del pasado. O esa portada de The Economist que vemos, bueno, juega con Stalin y los nazis, además, ¿no? Transfusión. Aquí te hablan de nazi y en general, pues claro, todos tenemos ya una determinada percepción, o te hablan de Stalin, etc., ¿no? Eso es la transfusión, apelar a algo que está en el subconsciente colectivo del receptor. Un ejemplo sobre Siria, ¿no? En Siria hubo quien llegó a escribir que los yihadistas que iban a Siria eran como los brigadistas internacionales que vinieron a España. Eso es transfusión. Tú apelas a algo que es conocido, ¿no? ¿Cómo validas tú a unos combatientes? Pues equiparándolos a otros, ¿no? Bien. Tercera parte. Esa vieja propaganda, al servicio de nuevas guerras, está circulando esencialmente por los medios de comunicación periodística, ¿no? Y esa es una de las claves. ¿Por qué circula por los medios de comunicación periodística la propaganda? Por varias razones. Primero, porque los estados, no todos, pero sí estados importantes, tienen medios de comunicación periodísticos a su servicio, ¿no? La BBC, France Press, RT, RTV, etc., ¿no? Y claro, los estados tienen intereses. Al Jazeera, por ejemplo. Y los intereses de esos estados necesariamente se van a canalizar a través del discurso periodístico de esos medios de los cuales son titulares. Claro, son medios que al final terminan marcando la pauta de referencia o la agenda. Y por lo tanto, por ahí se empieza a colar la propaganda. En este caso que hemos visto de Rusia-Ucrania es clarísimo, porque los intereses de los estados están ahí, ¿no? No se pueden ocultar. Han tomado partido, claramente han tomado partido y por tanto sus medios también, ¿no? Hay otra cuestión que explica por qué la propaganda está colonizando al periodismo. Y tiene que ver con el inglés, ¿no? El inglés, que es una lengua fantástica, es la lengua de la concisión, más que de la concisión, de la contracción, ¿no? Si tú pasas un texto del castellano al inglés, tiene 20% de palabras menos. Siempre. Hagan la prueba con Google, con Translate y les va a salir. Entonces, el inglés es una lengua de la imprecisión, es la lengua de la imprecisión. Y eso es peligroso para referirse a fenómenos complejos como los conflictos armados. Y permiten entonces que al ser la lengua dominante además, se empiecen a, digamos, utilizar términos que no sirven para describir realidades, ¿no? No quiero liarme mucho con esto, pero por mencionar un ejemplo. En inglés no hay diferenciación entre pueblo y gente, ¿no? Es people, 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 everybody is people. Pero vamos a ver, usted se está refiriendo a people
como sujeto político os está refiriendo a gente. Es decir, gente no es sujeto político, es gente, es masa, no sé. Como en inglés no se ha hecho esa diferenciación, pues al final eso está penetrando en el discurso periodístico. Otro ejemplo, nation. Y es cierto que en inglés sí existe el concepto de state. Estado y nación no son lo mismo. No son lo mismo, aunque nos empeñemos en confundirlo, pero no son lo mismo. Como el lenguaje periodístico ha llevado a la simplificación de confundir Estado con nation, terminamos hablando de nation cuando no corresponde. Y podemos crear problemas todavía mayores. ¿De qué estamos hablando? ¿Del Estado ucraniano o de la nación ucraniana? Pregunto. Son cosas distintas. Entonces, el dominio del inglés en el ámbito periodístico pues también explica eso. El sistema de producción periodística. El sistema de producción periodística, digamos, ha llevado a limitar al mínimo posible el número de periodistas. Y hoy los periodistas son periodistas agotados, cansados, no tienen tiempo para contrastar la información. Y cuando no tienes tiempo para contrastar la información, la propaganda se te cuela, pero por todos lados, ¿no? Hay claramente una reconocida falta de preparación periodística y que duda cabe, las estrategias de propaganda en el marco de las guerras híbridas son cada vez más sofisticadas, ¿no? Decía entonces, hay contrapropaganda, hay propaganda y hay contrapropaganda de Estado. Mencionaba Al Jazeera ha sido muy beligerante con Siria, por ejemplo, y por parte del Estado sirio, pues ha habido contrapropaganda respecto a Al Jazeera, como vemos ahí, ¿no? Los ejemplos que ponía, people, nation, fake news, fact-checking. Fake news es un concepto absolutamente equívoco. Una noticia no puede ser falsa. En el concepto de noticia está implícita la veracidad. Si es falsa, no es noticia, será otra cosa. Puede ser desinformación, puede ser una mentira flagrante, etc. Como a los, no diría a los angloparlantes, porque hay angloparlantes que sí lo aceptan, pero sobre todo a quienes dominan los medios de comunicación, que son los anglo-estadounidenses. No les gusta la palabra propaganda. Los países de lengua inglesa y cultura protestante no les gusta la palabra propaganda. Tiene que ver con cosas que he mencionado aquí antes. Buscan palabras, ¿no?, para referirse a la propaganda. Mire, no me hable de fake news. Dígame claramente que eso es propaganda negra, o dígame que es desinformación, o dígame que es propaganda de Estado, pero no me diga que es fake news porque no existe, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas se van colando y sirven a eso. El tema del periodismo entendido como negocio, ya lo expliqué. El periodismo entendido como negocio es el modelo Murdoch que es ganar dinero con el periodismo. Ya ni siquiera interesa influir, lo que interesa es ganar dinero, por eso tiene medios de izquierda, derecha, centro y medio pensionista. ¿Y cómo ganas tú dinero con el periodismo? El periodismo es caro, pues recortando plantillas. Y si recortas plantillas, pues entonces tienes periodistas que ya no elaboran noticias propias, sino que reciclan noticias, empaquetan noticias, ¿no? Es un modelo fordista. Y a partir de ahí, pues hay muchas más posibilidades de que se cuele la propaganda. Y esa propaganda, pues normalmente viene a través de redes sociales, ¿no? En el caso de Siria fue evidente como en una buena estrategia de propaganda, por cierto, los grupos que se sublevaron, que sabían que no tenían apoyo suficiente interno, necesitaban la intervención de un tercero. ¿Cómo logro que intervenga un tercero? Dirigiéndome a ese tercero. ¿Cómo logro que ese tercero reciba un mensaje? A través de redes sociales que van a colonizar los medios convencionales y van a reproducir el mensaje, ¿no? Es así. Casos extremos se han visto, ¿no?, de cómo en medios de comunicación convencionales se han colado vídeos de propaganda de organizaciones terroristas directamente. Y nadie se ha dado cuenta. Y no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque no hay control y porque tampoco hay, digamos, formación. ¿Por qué esas periodistas que fueron introducidas en el barrio periférico de Bab Amron, Homs, el año final de 2011, principio de 2012, no siendo ellas musulmanas, ¿por qué se ponían un hijab? ¿Por qué se ponían un hijab? O una de dos. O porque eran unas ignorantes y se pensaban que Siria es un país musulmán, o porque las estaban obligando a ponerse un hijab. Y si las estaban obligando a ponerse un hijab, entonces
me estabas aportando una clave del conflicto y tendrías que explicarlo porque en Siria jamás ha habido código de vestuario. ¿Por qué? Porque Siria, su sociedad es multiconfesional y el Estado sirio es aconfesional. No hay código de vestuario. En Francia hay código de vestuario, en Siria. ¿Por qué se ponían en Siria? Porque se creían que Siria era un país musulmán solo. ¿No? Ese es otro problema que explica cómo se cuela la propaganda, por la falta de preparación periodística. Y así, poco a poco, se van creando los marcos, ¿no? Los marcos. La propaganda crea determinados marcos, marcos mentales, marcos de situación, ¿no? Y vemos cómo la información periodística pierde peso, pierde valor frente a la propaganda, que es la que está mandando. Ejemplos hemos visto aquí, se presenta lo de Siria como una guerra civil, se habla de lo de Alepo, ¿se acuerdan ustedes cuando aparecía el último médico pediatra de Alepo, el último ginecólogo de Alepo, el último... Y usted dice, ¿de verdad Alepo, que tiene 3 millones y pico de habitantes, tiene un solo ginecólogo? ¿De verdad usted me está diciendo eso? Bueno, se crean determinados marcos. Alepo nunca estuvo ocupada entera. Hubo 7 barrios del este de Alepo que estuvieron 4 años en manos de grupos armados. Allí vivían 200.000 personas. En el resto de Alepo vivían casi 2 millones de personas. Pero el marco fue presentar que Alepo estaba ocupada por esos grupos y a partir de ahí se podía construir la narrativa de que había una guerra civil porque había una capital. Marco, ya está. Alepo a Mariupol, pues hemos visto lo mismo estos días, no voy a contarlo porque lo habéis visto, ¿no? Un poco, tú creas un determinado marco, en este caso ha sido con Mariupol, como en su día fue Alepo. Los últimos de Mariupol, los últimos de Alepo, etcétera. Ya no se habla de Mariupol, que nadie conocía de su existencia antes de hace 3 meses atrás, ¿no? Como nadie sabía de Alepo algo quizá, pero poco, ¿no? Termino. Nos encontramos entonces con nuevas guerras, esas guerras híbridas, o en las cuales se utiliza vieja propaganda, los viejos principios de la propaganda británica de la Primera Guerra Mundial. Creo que lo hemos demostrado con ejemplos sobrados de cómo sigue funcionando perfectamente bien, y la novedad es que circula por nuevos canales que permiten las nuevas tecnologías de la comunicación, y al hacerlo están colonizando los viejos medios. Esos viejos medios que hoy, bajo el modelo de producción de Murdoch, no están filtrando, no están haciendo su labor, y su discurso se está viendo colonizado por el discurso propagandístico, ¿no? ¿Todo este modelo de propaganda es útil? Sí, pero es útil a corto plazo. En propaganda tenemos que distinguir entre propaganda de agitación, que son pocos mensajes simples, muy intensos, repetidos muchas veces, pero en el corto plazo para conseguir un objetivo más o menos inmediato. Una campaña electoral es propaganda de agitación, por ejemplo. Y luego está la propaganda de integración, cuando tú realmente le quieres cambiar el marco ideológico a una persona. Eso no se hace en 15 días. Se hace con 1 año, con 2, con otro tipo de estrategias, ¿no? En el marco de los conflictos híbridos, ¿por qué se hace propaganda de agitación? Porque lo que se busca es la intervención de un tercero. ¿Por qué la propaganda, en el caso de Ucrania, ya empieza a desinflarse? Porque los objetivos no se han conseguido. No ha intervenido ese tercero, ¿no? ¿Quién era el tercero que iba a intervenir? Pues bien la OTAN, o una coalición de países liderada por alguien, que podía llamarse coalición de lo que fuera, para intervenir en favor. A medida que va pasando el tiempo y una campaña de agitación no obtiene sus objetivos, se desinfla. Es lo que ocurrió en Siria. La campaña estaba planificada para que interviniera un tercero, para que interviniera de verdad, con todo, no solamente armando grupos, ¿no? Entonces, ojo con eso. Funciona en el corto plazo, pero si va pasando el tiempo y no se consiguen los objetivos, pues al final lo que manda son los hechos sobre el terreno. No olvidemos, la propaganda no gana conflictos armados. Ayuda, pero no lo gana. Lo que lo gana son los combates y los usos de campo, ¿no? Bien, nuevas guerras, vieja propaganda, y decía Francisco, ¿no? Citaba aquí a Lord Ponsonby, pero decía cómo también venía de mucho más atrás esa frase, ¿no? La primera víctima es la verdad. Hoy en realidad la primera víctima es el periodismo, ¿no? Con este esquema de
nuevas guerras, vieja propaganda, nuevos medios, la verdadera víctima es el periodismo, ¿no? Cabría preguntarse cuál es la credibilidad del periodismo cuando el periodismo se convierte en el primer canal de propaganda. El primero, si no ya el único. Es decir, hoy la propaganda no necesita de medios propios, ni de poner carteles en las calles, no. Ni siquiera necesitan los primeros ministros, los gobernantes hacer los discursos. Se los hacen los medios de comunicación periodísticos, ¿no? Y yo creo que, bueno, esa es la principal víctima de este modelo, de este marco de propaganda. Por mi parte es todo, así que si hay alguna duda o algún comentario, alguna cosa, pues adelante.